Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y antes de entrar a la palabra del Señor, vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si hoy vamos a hablar sobre la profundidad del amor de Dios. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Muchas veces nosotros no hemos entendido ni dimensionado cuándo Dios nos ama. Porque creemos que Dios nos ama solo cuando nos va bien en nuestro negocio, solo cuando nos recupera de una enfermedad, cuando nos da un bien material o cuando tenemos unas circunstancias de exaltación. Pero el amor de Dios es más que eso. Hoy en día la iglesia no ha entendido la verdadera dimensión del amor de Dios, de la profundidad con la que Dios nos ama. Amén. Por lo tanto, podemos entender, si me da pantalla, por favor, hijo, podemos entender que en la vida podemos entender que en la vida tenemos o pasamos situaciones. Pasamos situaciones. Todos pasamos situaciones, buenas, malas, agradables, regulares, unas peores que otras, pero todos pasamos unas situaciones. Pero estas situaciones va comprendido siempre en una balanza. Y estas situaciones, número uno, son las que son provocadas por nosotros mismos. Pero también existen otras situaciones que son provocadas por Dios. Por Dios. Entonces, toda situación que usted pasa, o bien ha sido provocada por alguna elección, decisión que usted ha tomado, que hemos tomado, y otras decisiones son las que Dios permite con un propósito. Pero algo muy importante que debemos tener bien claro, que atrás de cada situación siempre habrá un propósito. Siempre habrá algo mejor. Por lo tanto, si situación es triste en este momento, si usted está pasando situaciones difíciles, si está pasando situaciones de angustia, le garantizo que si entendemos cuánto Dios nos ama, entenderemos que esta situación que estoy pasando solo es para bien, no es para muerte, no es para maldad. Entonces, vamos a ver este principio hoy en día que todo mundo lo dice, o la palabra de Dios lo dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Advirtiendo siempre y entendiendo. O sea, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Bueno, entonces voy a pecar para que abunde la gracia, porque muchas veces nos volvemos tan carnales y tan literales que decimos: bueno, entonces va a sobreabundar la gracia, entonces voy a abundar en pecado. Déjeme decirle algo: cada pecado trae una consecuencia, una factura. Entonces, cuando hay pecado, la única forma
de retornar al camino para tener un crecimiento espiritual se llama el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. La forma de crecer espiritualmente para llegar a una estatura del varón perfecto, la única forma es arrepentirnos. Y con ese arrepentimiento empezamos y emprendemos el camino para Dios. Entonces, este arrepentimiento tiene que ocurrir por pasos o dimensiones de arrepentimiento. Y muchas veces nosotros cometemos pecados y no sentimos el verdadero arrepentimiento. No sentimos que verdaderamente nos arrepentimos, porque si nos arrepintiéramos dejáramos de hacer o no volver a cometer la misma falta. Y entonces ahí es donde viene la intervención y decir: Señor, ayúdame, reconozco que soy culpable, límpiame, ayúdame a arrepentirme, porque si no me arrepiento me quedo, no voy a crecer. Y entonces tengo que entender que tenemos que buscar ese arrepentimiento. Tenemos que orar con sinceridad, pidiéndole a Dios que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique. Porque si insistimos en pecar, nos volveremos esclavos del pecado. Cuando Dios le dijo a Caín y lo confrontó y le dijo: no permitas que el pecado se enseñoree de ti. Enseñoréate tú del pecado, ordena tú al pecado, que el pecado no se adueñe de ti. Entonces podemos entender en la palabra que Esaú, dice la palabra de Dios, buscó el arrepentimiento hasta con lágrimas y no lo encontró. Y lo puede ver en el libro de Hebreos. No se arrepintió cuando vendió su primogenitura. Entonces, vamos a analizar 2 ejemplos de las torpezas más grandes que David cometió. Pero de cada una de esas torpezas que David cometió, tuvo que pagar precio. Pagó lo que él cometió, pero detrás de esa torpeza hubo algo maravilloso y grande. Vamos a la palabra de Dios en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. El libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Y es la historia de David y Betsabé. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era su hombre de confianza. Y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Mire qué tremendo, desde dónde empieza la falla de David. Un rey, cuando iba a la guerra, era el primero que tenía que estar enfrente de la batalla. Un rey no decía vayan, un rey decía vamos. Y ese rey encabezaba el combate, era de los que estaba al frente. Pero dice la palabra que al final David no decidió ir, sino que mandó a Joab y él se quedó en Jerusalén. Y entonces el verso 2 dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba desperdiciando su tiempo. Número 1, David no tenía que estar en el lugar donde estaba. Número 2, David se le vinieron pensamientos a su cabeza porque estaba de holgazán, no estaba haciendo nada. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día. En mente desocupada, campo de batalla para Satanás. Entonces el verso 3 dice: y entonces envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. De aquel pecado, número 1, de su mente desocupada, que tenía que estar en la batalla, vino después el segundo pecado. Y dijo: voy a llamar a una mujer que tiene esposo y la voy a hacer mía. Dice que se acostó con ella, la mujer salió embarazada. Pero David, no contento con eso, y para poder opacar el pecado, vuelve a cometer otro pecado. David quería con un pecado tapar otro pecado. Y es ahí donde el error más grande de un hombre puede cometer. Porque usted no puede tapar un hoyo y destapar 10. Entonces, ¿qué hizo David? Mandó una carta, y esto lo pueden seguir leyendo en ese libro de Samuel. Dice la palabra que David mandó a decirle a su varón de guerra que estaba al frente de la batalla, a Joab, y le dijo: Joab, mándame a Urías, que lo necesito en la casa del rey. Y entonces dice la palabra que Urías llegó a la casa de David. Y entonces Urías, David le dijo: mira, Urías, tú vienes cansado, tú vienes agotado, estás al frente de la batalla. Yo te pido que vayas a tu casa, te bañes, te cambies y te acuestes con tu mujer. ¿Qué es lo que quería David? David era opacar el pecado. Vino Urías, un hombre justo, un hombre leal, un hombre íntegro, y dice: yo no me puedo ir a la casa porque el arca del pacto habita en tiendas de Israel. Mis compañeros de lucha, de batalla, están al frente peleando allá. ¿Cómo es posible entonces que yo me vaya a dormir cómodamente, placenteramente, si mis hermanos están sufriendo allá? Y entonces dijo Urías: no voy a ir. ¿Y qué hizo Urías? Dice que se quedó durmiendo en la puerta de la casa del rey. Al día siguiente, los siervos de David le dijeron: rey, mira que Urías no fue a su casa. Y entonces le dijo: ven Urías, le dijo. Y empezó a emborracharlo. Y después de emborracharlo le dijo: mira, vete a tu casa, estate con tu mujer. Y aquel hombre dice que comió con David, se emborrachó con David, mas sin embargo no fue a visitar a Betsabé. Al ver la terquedad de Urías, vino David y dice: hace una nota para Joab. Y le dice: Joab, ¿quién era? El que estaba peleando la batalla, su capitán, el que estaba al frente. Entonces le manda a decir una nota con el mismo Urías y le dice: Joab, quiero que por favor me pongas a Urías en el frente de la batalla, pero asegúrate que Urías esté donde lleguen las flechas. En otras palabras, ubícalo donde él pueda morir. Vino Urías, agarra el papel y se lo lleva a Joab. ¿Y qué pasó? Joab lo pone al frente de la batalla. ¿Y qué pasó con Urías? Murió. Entonces viene Dios y le dice al profeta Natán, y estamos ya en el segundo capítulo, esa historia la puede leer en todo ese capítulo 11. Entonces viene Natán en el capítulo 12 y le dice Dios a Natán: Natán, ven, tú eres mi profeta. Quiero que vayas donde David y quiero que le cuentes esta historia. Quiero que le digas esta situación. Y entonces Natán se va para donde David. Se va para donde David y Natán empieza a decirle a David:
Natán, fíjate que quiero contarte algo. Había un hombre rico, muy rico. Tenía ovejas, tenía bueyes, tenía corderos. Muy rico, tenía concubinas, tenía todo. Pero a ese varón le vino un invitado. Y ese invitado había que atenderlo. Y entonces ese rey o esa persona, le dice Natán, en vez de agarrar una de sus ovejitas, entonces fue donde su vecino. Y su vecino solo tenía una ovejita, la cual la quería como su niña. La cuidaba, la guardaba, la protegía. Pero a ese varón no le importó, sino que la tomó y entonces lo llevó a su casa, lo sacrificó y convidó al invitado. Y entonces dice la palabra que David se llenó de ira y le dijo: ese hombre tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Y entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Ay. Y entonces Natán le dice: tienes que pagar 4 veces. Y en la historia de la Biblia le dice: número 1, Dios quería añadir más a tu reino, pero ya no te dará más. Número 2, se va a levantar el mal desde tu propia casa. Número 3, se va a levantar espada en tu casa. Y número 4, el niño que está esperando Betsabé, ese niño morirá. 4 consecuencias. Y entonces, una vez que Natán terminó de hablar, David dijo: soy culpable, me arrepiento. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 13, para que entiendan esto. ¿Cuánto tardó en David en aceptar su culpabilidad? Dijo: soy culpable, me arrepiento. ¿Cómo? Una vez que fue confrontado con el pecado, sabía que lo había hecho, no tenía que negarse, porque era un profeta enviado de Dios. Y le dice: soy culpable, me arrepiento y acepto la condena. Entonces viene y le dice: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuántos quieren esa palabra escuchar en su vida? Dios dijo: David, Jehová ha redimido tu pecado, no vas a morir, pero tienes que pagar lo que hiciste. Eso, si no, se te quita. Entonces esto duró, ¿cuánto duró esto? 3 segundos. Soy culpable, me arrepiento. Y por eso el Salmo 51 expresa claramente el arrepentimiento que David tuvo. Lea el Salmo 51 y empieza a expresar verdaderamente cuán culpable, cómo se sentía él, porque se había arrepentido. Entonces, una de las cosas que más le dolía a David era que había matado a Urías, alguien inocente. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que David, mientras el niño estaba enfermo, el hijo de Betsabé estaba enfermo, dice que él no comía, no bebía, no se bañaba y pasaba postrado. Pero una vez que el niño muere, dice que David se levanta,
se baña, llama a sus sirvientes que le sirvan comida y empieza a comer, empieza a transfigurarse para volver a sus quehaceres. Y la gente decía, bueno, ¿no sería al revés? Ahorita que está de luto tiene que estar triste, tiene que estar en estas condiciones, pero no. Entonces, segunda de Samuel capítulo 12, verso 24, dice: y aconteció y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Mire qué tremendo. Después de haber muerto aquel niño, se lleva, sale embarazada Betsabé, le nace un niño y Samuel y David le pone Salomón. Pero el profeta le manda a decir que se llama Jedidías. ¿Qué significa Salomón? Salomón significa shalom, significa paz, significa amistoso, significa prosperidad, significa completo, significa dichoso, significa pacíficamente, significa delicado, prosperidad, salvo, victorioso, shalom. Por eso cuando usted va a Israel, los que han tenido la oportunidad de ir, cuando usted en cada saludo es shalom, shalom, o sea, paz, prosperidad, te bendigo, te deseo paz, prosperidad. Pero Jedidías significa amado de Jehová. Entonces, ¿cómo después de una catástrofe, después de una situación de pecado, después que se levantó su casa, espada, lo persiguieron, murió el niño, no añadió más a su reino, después de esa catástrofe sale un hombre de paz, de prosperidad, y sale también un amado de Jehová? Pregunto, ¿fue la catástrofe quien produjo eso? ¿Quién fue? El arrepentimiento. Dios sabe cuánto nosotros podemos pecar. Dios sabe cuántas metidas de pata damos todos los días. Pero Dios dice, vas a pagar por esa metida de pata. Pero si en tu corazón existe un arrepentimiento, entonces lo que antes era para muerte se convierte para vida. ¿Cuántos errores hemos cometido? Ahora bien, ¿quién construyó el templo? Salomón. Y aquí es donde voy entrando al mensaje. Salomón fue el que construyó el templo. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1. En conclusión, para que apunte, ¿quién provocó esta situación? David, nosotros mismos. Ahí en la balanza, si ustedes lo dibujan, póngalo abajo de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos provocamos eso. Hoy vamos acá. Segunda de Samuel capítulo 24 verso 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora bien, ¿por qué Dios se enojó? Porque su pueblo estaba adorando ídolos, levantando dioses falsos. Ahora bien, dejemos una marca ahí. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1. Dice, esto es importante para que lo entienda. Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Si unimos estos dos versículos, podemos entender que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Y entonces
Dios fue a tener una conferencia con Satanás y le dice: Satanás, ¿quieres ir a provocar una catástrofe allá abajo? Te voy a dar la autoridad. Incita el corazón de David para que pueda realizar un censo. Ahora bien, ¿quién provocó esta catástrofe? Dios, correcto. Producto siempre de nuestras acciones. Entonces, David mandó a su general a realizar el censo. Pero este siervo o este varón, el general, abominó desde el principio el hacer un censo. ¿Por qué no se podía hacer un censo en aquellos tiempos? Sí era permitido hacer el censo, pero el censo en aquel tiempo era de la siguiente forma: se censaba a cada persona y cada persona daba un ciclo de plata, y esa plata iba al tesoro del templo para ser redimido. Plata de redención, para que la gente no se llenara de situaciones en las que dijera: cuento con 1,000,000 de soldados, no necesito a Dios. Entonces, por eso ellos tenían que pagar para ser censado. Pero David contradijo esa orden y hace el censo no a la forma de redención, sino para saber con cuántos soldados él contaba para enfrentar la batalla, olvidándose que Dios es el que pelea las batallas y es el que las gane. Y si no, miren el ejemplo de Gedeón. ¿Estamos entendiendo? Verso 10, segunda de Samuel 24:10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué hizo David ahí? Se arrepintió. Dijo David: ay, y volví a meter las patotas, me volví a equivocar. Y clama a Dios y le dice: Dios, por favor, no hagas esto con mi pueblo, yo soy el culpable. Y entonces, viniendo Gad a David, otro profeta, dijo: así ha dicho Jehová. Primera de Crónicas capítulo 21 verso 11. Así ha dicho Jehová: a causa de tu pecado, escoge 3 condiciones o 3 hechos que te van a suceder. Y entonces le dice: o quieres 3 años de hambre, o quieres que por 3 meses te persiga la espada de tus enemigos, o quieres que por 3 días la espada de Jehová te alcance. Escoge. Cometiste pecado, tienes que pagar. Hay una consecuencia sobre ese pecado. Entonces podemos entender que David, no siendo perfecto, conocía a Dios. Usted, no siendo perfecto, conoce a Dios. Entonces, si conocemos a Dios, tenemos que entender la dimensión de cuánto Él nos ama. Entonces dijo David, se puso a pensar: 3 años de hambre, se me muere la gente. Después se puso a pensar, me pongo a pensar y David dijo: y si caigo en manos de las espadas de los hombres, estos no tienen misericordia, estos me van a masacrar, porque no tendré el favor de Dios. Y entonces dijo: mejor me voy por 3 días con la espada tuya, porque sé que tú tienes misericordia y los hombres no tienen misericordia, porque tú miras nuestro corazón. Y entonces dice la palabra que la espada de Jehová siguió, mató, y cuando iba a seguir matando, dice la palabra, segunda de Samuel capítulo 24:14, para que sigamos leyendo y entendamos lo que ahorita estamos aprendiendo. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalados, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. 70,000 hombres murieron. Verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. Y la verdadera palabra ahí no es que Jehová se arrepintió, sino que Jehová tuvo compasión. Esa es la traducción original. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Pero las traducciones nos van dando muchos errores, entonces vienen las contradicciones. Bueno, y no es que dice que Jehová no puede arrepentirse, y aquí dice porque se arrepintió. No, aquí la palabra correcta es: y Jehová tuvo piedad, tuvo compasión. Y entonces dice, se arrepintió de aquel mal y dijo: el ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel se detuvo. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Verso 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, dijo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Verso 18 dice: David sabía que la forma de agradar a Dios siempre es levantando un altar, un sacrificio. ¿Qué significa altar? ¿Qué significa altar? Significa muerte. Porque cuando hay un altar, siempre hay un sacrificio. Por lo tanto, cuando usted va a orar, hay un sacrificio. Un sacrificio de estar de rodillas, un sacrificio de levantarse en la madrugada, un sacrificio de morir a sus deseos, un sacrificio de, en lugar de estar ahorita celebrando, haciendo una fiestona y todo, bueno, está aquí, si lo miramos en el ámbito de la carne, sacrificio, ¿estamos? Entonces David construye un altar. Verso 18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Mire qué tremendo esto. David ahí le dijo: véndeme por favor un terreno, porque quiero levantar ofrenda a Jehová. Y entonces el rey Arauna le dijo: David, pero si tú eres rey, mira, toma todo lo que quieras, agarra los bueyes que quieras, agarra el terreno que tú quieras y levanta altar. Pero David dijo: no haré sacrificio a Dios si a mí no me cuesta, si yo no pago por ello. Es que es bonito que le regalen todo. Es bonito profetizar, ir a orar por los enfermos y que ellos sanen, cantar bonito, dones, regalos. Pero Dios nos lleva a algo más. Y David dijo: no voy a hacer algo que no me cueste, voy a pagarlo. Entonces en el verso 24 dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga a Israel. Entonces, David compró para levantar altar. Ahora bien, ¿qué salió de este episodio? Los que leen Biblia, ¿qué salió de esta catástrofe? El terreno que él compró, que él levantó altar, se llama Monte Moriah. El Monte Moriah es, exacto, la que hoy conocen como donde está la Jerusalén, el lugar sagrado, donde se va. Y en aquel tiempo el Monte Moriah es donde se construye o se construyó el templo de Salomón.
Entonces, ¿qué fue lo que provocó esta situación? El arrepentimiento de David. Entonces, el arrepentimiento de David fue lo que dio fruto a realizar un templo del Señor. Ahora bien, siempre después de un arrepentimiento viene algo grande, algo poderoso, algo maravilloso. Entonces, nuestros peores escenarios, nuestras peores situaciones, solo son el preámbulo de lo que Dios va a hacer con nosotros si nos arrepentimos. Esto es hermoso. Entonces, de estas dos catástrofes de David, número 1, salió quien edificaba el templo y salió el lugar para hacer el templo. Ahora bien, ¿dónde nosotros aspiramos a estar? En la Nueva Jerusalén. ¿Y la Nueva Jerusalén cuál es? El templo de Salomón, en lo natural. En lo natural. Y de una catástrofe que salió, ¿quién iba a edificar? El templo de Salomón. Entonces esto está tan claro. Necesitamos arrepentirnos con genuinidad, siendo sinceros, para poder permitirle que de nuestra desgracia Dios haga algo maravilloso, algo poderoso, algo que no tiene precio. Ahora bien, para construir el templo de Salomón, el rey Aram ¿le regaló el terreno? No. ¿Le regaló el altar, el sacrificio? No. ¿Qué hizo? Pagó un precio. Entonces hoy dicen, no, yo me voy en el rapto, yo me voy con la iglesia y voy a ser la esposa. Y estando en la esposa voy a estar en el trono. Y estando en el trono voy a estar en el monte Moriah. Y estando en el monte Moriah voy a regresar a esta tierra para quitarle la cabeza al anticristo. Pues déjeme decirle que lo voy a bajar de las nubes. Porque si usted sigue siendo el rebelde, si seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, si seguimos construyendo nuestros propios deseos, satisfaciendo nuestras propias necesidades y no entregamos nuestra voluntad a Dios porque no queremos pagar un precio, no seremos la esposa del Cordero. Pero hoy todo lo queremos gratis. No, si es que Jesús pagó por nosotros, es que ya no hay necesidad de sufrir. Si es que mira, Jesús perdonó y Jesús nos lleva. Sí, gracias por la sangre, gracias por el sacrificio, gracias por la muerte, porque esa muerte, esa muerte de Cristo nos lleva de la muerte de la que estábamos sentenciados a una vida eterna. Ahora bien, pero para estar en el templo hay que pagar un precio. ¿Y cómo se le llama a ese precio? Pagar ese precio. Caminar el camino de cruz, el camino crucificado. Edificar. ¿Quién edificó? Salomón, el templo. Figura lo natural, lo espiritual de lo natural. Lo natural es figura de lo espiritual. Ahora bien, ¿qué necesitamos para tener un verdadero arrepentimiento? ¿Usted cree que lo puede hacer solo? ¿Cuántas veces usted ha metido la pata? Y dice, Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ay, que la rayé. Y después viene la paz por una semana y a la semana siguiente vuelve a meterlas. No podemos solo. ¿Qué necesitamos? ¿Quién le ayuda a usted? Ay, me encanta esto.
cuando el papá va enojado o encachimbado, como decimos nosotros, el padre, ¿el hijo a dónde corre? Donde la madre. Y ahí se va. Ay, mira que mi papi está enojado y que me va a regañar. Y se van ahí. Bueno, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender la dimensión que tenemos que arrepentirnos de un pecado. Estudiemos eso para que entendamos. Dice, aquí es donde empieza lo bueno de esta mañana. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es tener la sangre de Cristo. O sea, yo me arrepiento, agarro la sangre, porque la sangre me cubre mis pecados. ¿Sí? Eso es lo que hace la sangre. Una vez que tenemos la sangre en el altar, una vez que tengo la sangre, ¿qué necesitamos para que descienda fuego? Estar arrepentidos y estar bañados de sangre, para que el Espíritu Santo descienda. Entonces, ejemplo en el Antiguo Testamento. En el altar de bronce, después de dar la triple naturaleza, voy a enseñar tabernáculo, porque tabernáculo es una de las bases que tenemos que aprender. Los miércoles voy a empezar a estudiar mucho el tabernáculo, ¿sí? Porque solo lo empecé, creo, una vez y llegué hasta una parte, pero no terminé. Pero voy a empezar a estudiar tabernáculo. Pero para que vayamos entendiendo, en el altar de bronce, que es el primer mueble en el tabernáculo, antes que descendiera el fuego, ¿qué es lo que sucedía? El sacrificio era puesto, era muerto, la sangre escurría, y dice que cuando la sangre escurría o ya estaba muerto, el Espíritu Santo descendía con el fuego. Amén. ¿Y cómo desciende el fuego del Espíritu Santo? Y eso lo hemos visto en miércoles pasados, pero lo repito. ¿Cómo desciende el fuego? Número 1, poder del fuego. Número 2, los dones del fuego. Y número 3, la luz del fuego. ¿Sí? Repito, después de que presentan la ofrenda del todo quemada, del todo holocausto, desciende el fuego de Dios. Y el fuego de Dios desciende con el poder del fuego, los dones del fuego, que los dones son dones de sabiduría, de profecía, milagros, hablar en lenguas. Descienden los dones del fuego. Y después de los dones del fuego, la luz del fuego, que nos alumbra toda tiniebla y nos revela la verdadera verdad que tiene que estar en nuestro corazón. ¿No se me perdieron ahorita? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí? Vamos. Por eso los jóvenes quiero agarrarlos, porque quiero enseñarles bien este proceso del tabernáculo y de crecer. Porque hoy puede un joven tener 15 años, 14 años, pero le aseguro que Cristo viene tan pronto que no va a necesitar crecer más. Y entonces quiero que también sea la esposa del Cordero. Y mi deber es enseñarles, ¿verdad? Ya cada quien pues va a tener. Por eso, jóvenes, prepárense, porque muy pronto empiezo con ustedes a trabajar. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Voy a hablar del Espíritu Santo y del fuego. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos entendiendo. ¿Quién me limpia de todo pecado? La sangre. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ojo con esto que estoy estudiando, que estamos estudiando. Amén. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Entonces, cuando hemos pecado, tenemos que decir: perdónanos. Y el Espíritu Santo nos ayudará. Pero si yo digo: yo no tengo culpa, yo no me arrepiento, el Espíritu Santo jamás me ayudará. Uno de los principios que tenemos que entender es confesar nuestra verdad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Cuando me sucede una catástrofe, cuando me sucede una situación no agradable, lo primero que hago es culpar, señalar, juzgar, pero nunca reconocer que la catástrofe que a mí me está pasando es porque yo la merezco. Nadie aquí en la tierra sufre una situación complicada si no es porque Él no la merece. Todos tenemos que entender eso. Entonces, dame pantalla, hijo. Entonces, mire este principio, estos dibujitos que para ver si me entienden más o menos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ustedes imagínense aquí ¿quién es usted para ustedes ese pichinguito? Vení, Alex. ¿Sí? Tírate al suelo. Así. Tírese al suelo. Postrado, tírese. Boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Eso que está ahí es lo que yo quise dibujar ahí. Cuando usted está en esa posición, es una posición de arrepentimiento. Tendido en el suelo. Soy Marcos. Tirado, postrado. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando usted está diciendo: me arrepiento, perdóname, viene en automático. Y todo esto es cubierto de sangre. Levántate. Se ensució. ¿Qué principio quiero enseñar? Cuando uno se arrepiente, en automático la sangre entra en función. Y entonces viene el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y dice: ahí hay un hombre tirado, ahí hay una sangre. Y entonces viene lo que es el fuego del Espíritu Santo. Nunca habrá fuego del Espíritu Santo si no hay sangre. Y nunca habrá sangre si no hay arrepentimiento. ¿Entendemos? Entonces, este es un principio universal que funcionó ayer, funciona hoy y funciona mañana. El pueblo de Israel, ¿quién lo dirigió hacia la tierra prometida? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo era representado?
por la nube de columna de fuego y la columna de nube. Pero antes de emprender el viaje a la tierra de Canaán y que el Espíritu Santo se manifestara, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó la noche de Pascua? Mataron un cordero, hubo sangre, y la sangre fue untada en los postes y en los dinteles. Y entonces el ángel de la muerte pasó y dijo: yo no puedo tocar porque ahí hay sangre, y la sangre es arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento, Satanás no puede tocarte. Donde hay arrepentimiento, el fuego de Dios descenderá sobre tu vida. Donde hay arrepentimiento, algo grande Dios va a hacer en nuestra vida. Donde hay arrepentimiento, Satanás no puede tocarte. Por eso es necesario postrarnos y decir: Padre, ayúdame. Y entonces viene la madre, viene el Espíritu Santo y dice: hijo, yo te ayudo. ¿Y sabe por qué viene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo le prometió al Padre, estando allá en la eternidad pasada, le dijo: Padre, ¿sabes? Yo te prometo que traigo a tu hijo de regreso a casa. Yo traigo a tu hijo de regreso a la eternidad. Por eso la madre, hay un compromiso, hay algo hermoso que debemos entender cuando hay arrepentimiento. Por eso el Espíritu Santo es tan especial, porque Él nos va a llevar de regreso a la nueva Jerusalén. Esa misma columna fue la que guió al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, ¿quién era? Era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo soberbio, era un pueblo que renegaba, era un pueblo chismoso. Pero ¿sabes qué? Se arrepentía. Y cuando se arrepentía, descendía nuevamente. Porque ese es Dios que nos ama con un amor profundo. Dios no mira tu pecado, Dios no mira tu falta. Dios solo que lo que quiere ver es que tú te arrepientas. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos, lo anhelamos. Necesitamos. Diga al Espíritu Santo: te necesito. Pero hoy me arrepiento. ¿Cuánto te he fallado? ¿Cuántas oportunidades tú me has dado? ¿Cuántas veces tú me has enseñado? ¿Cuántas veces mi madre me ha dicho tantas cosas y yo neciamente no las he obedecido? Pero hoy me arrepiento, porque te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Romanos 15:16 dice, Romanos 15:16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esa es la madre. Ese es el Espíritu Santo. Por Él somos santificados. La sangre nos cubre, nos limpia. Pero quien nos santifica es el Espíritu Santo, con su Ruach Kadosh, con su Santo Espíritu. Juan 16:7
6, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de cuántas metidas de patas hemos dado. Él me va a convencer. Él me va a decir: estás mal. Me va a redarguir, me va a instruir. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dijo Jesús: el Espíritu Santo se la va a revelar. Mi madre, la madre. Por eso el Padre y el Hijo uno solo son con el Espíritu de Dios. Una familia. Por eso tu familia, uno solo son, Padre, madre e hijo. Y el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es el que nos revela. El Espíritu Santo es quien nos dice: levántate. Dios no te ha dado muerte en ese pecado. Dios no te ha dicho: aquí se termina tu vida. Dios te dice en este momento, a través de tu Santo, del Santo Espíritu: solo arrepiéntete, solo arrepiéntete, porque Él me convencerá de mi pecado, porque Él me guiará por el camino de la cruz, por el camino de la verdad. Y dice: pero el Espíritu Santo nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere, y os hará saber de las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomaras de lo mío y os lo hará saber. Cada vez el Espíritu Santo viene, nos convence de todo pecado y nos guía a toda verdad. 1 Corintios 2:9, muy rápido. Antes bien está escrito que ojo no vio, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si no tenemos al Espíritu Santo, no sabemos que detrás de esa catástrofe, de esa situación, viene algo grande, viene algo hermoso. Porque donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, sobreabundará la misericordia, sobreabundará el amor. Verso 10: pero Dios no se la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún